Nos vamos a enfocar inicialmente en este cuadro de datos. Este cuadro de datos ya lo conocemos. Y a partir de este cuadro de datos nos vamos a valer de la tabla dinámica para poder obtener una tablita más resumida. Veamos entonces de qué estoy hablando. Vamos a insertar una tabla dinámica. Aquí están los datos y quiero una nueva hoja de cálculo. Vale, ahí está. Yo ahora lo que quiero es pedirle que me ponga el producto está bien aquí en la parte de las filas. Luego en la parte de las columnas le voy a pedir el mes, le voy a dar el mes. Y en la parte de los valores le voy a dar el total vendido. Ahí estamos. Una tablita muy sencilla, pero que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con el resultado de lo que son las ventas totales por cada uno de los tipos de producto y distribuido por cada mes de un total de 6 meses. ¿Ya? Le vamos a tomar, ¿qué les parece? Vamos a tomar esta información acá. Lo voy a copiar. Ojo con esto. Voy a hacer una copia de lo que me dio la tabla dinámica. Y me voy a ir hacia una hoja nueva. Y en este punto lo voy a pegar. ¿Está bien? Entonces, esto lo voy a borrar. Y dejo mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Y acá usted se puede fijar que lo que tenemos son montos. Son montos de lo vendido por cada mes. Y aquí tenemos un total general. Le vamos a poner solamente total. Vamos a centrar esta información. Y como estamos hablando de dinero, le vamos a poner el formato de moneda. Dijimos que lo íbamos a centrar. Y otra cosa que vamos a hacer es que podríamos mantener como una cantidad estática esta cantidad que está aquí al final, o podemos incluso ponerlo como una fórmula. Digamos, este 6300 no es más que la suma de estos datos aquí, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por qué me tira? Sí, 6300, ahí está bien. O sea, yo aquí tengo los totales de los 6 meses. Va. ¿Por qué hicimos esta tablita? Bueno, básicamente porque ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a construir unas gráficas, pero las gráficas van a ser hechas de forma manual, no va a ser en forma dinámica. Entonces, yo voy a partir de esta información y esta información quiero que nos fijemos en cómo hacemos un gráfico. Yo lo que quiero es un gráfico, o sea, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Hay dos maneras de hacer un gráfico que yo les quiero mostrar. Dos veces, me parece, Beatriz. Veamos entonces. Dije que vamos a demostrar dos formas de obtener un gráfico. Yo tengo base esta información, que es una tablita resumida de las ventas de calzado, juguetes y ropa por cada mes. También podría yo calcular aquí abajo lo que son los totales vendidos por cada mes. Entonces,
puedo tener esta distribución acá y lo que es un gran total. Eh, deme un segundo, por favor. Disculpen, muchachos, es que tengo un clavo de una boleta que se pagó, pero está pendiente en otro grupo y como ya solamente mañana queda de clase, entonces estamos viendo a ver cómo resolvemos. Pero bueno, eso no es cosa de ustedes, más solo mi justificación. Bueno, chicos, entonces, por favor, nos vamos a basar en esta información. Esta información me dice a mí lo que se vendió por mes de cada tipo de producto y sus totales. ¿De acuerdo? Ahora, yo quiero hacer una gráfica. Entonces, vamos a hacer la gráfica de manera directa. ¿Qué quiere decir de manera directa? Quiere decir que Excel me va a ayudar a identificar los datos y en base a eso él va a venir y me va a decir, aquí está tu gráfica de una vez. Y yo le voy a poder hacer algunos cambios, algún tipo de maquillaje para poder darle la forma que yo espero o que a mí me guste. Entonces, el primer paso es, yo ya tengo los datos que aquí están resumidos, me voy a colocar dentro de él, o sea, dentro de la tabla de los datos. O sea, se fija que hay mucha incidencia en que el cursor debe estar adentro de los datos, ¿no? De la tabla de datos. Aquí me faltan datos. Entonces, estando adentro de los datos, yo voy a venir aquí en la parte de insertar y aquí en medio hay un grupo de botones que me ayudan a generar un gráfico. Entonces, yo le voy a pedir en este momento un gráfico de barras. Entonces, me voy a venir a esta primera herramienta. Voy a abrir esa flecha hacia abajo y
Ahora voy a seleccionar, por ejemplo, columnas en 3D. Entonces, si usted se fija, solo puse el puntero del mouse sobre él y ya él me está generando la gráfica. Si yo me pongo sobre otra, él ya me muestra cómo más o menos me va a quedar, ¿verdad? Y según lo que yo necesite, así me lo va a presentar. Veamos esta que está acá, se mira muy bonita. Vamos a seleccionar esta columnas 3D. Bien, esta gráfica yo no tuve que hacer tanto para que Excel me la diera, pero yo todavía le puedo hacer cambios. Si a mí me gustaría cambiarle cosas como por ejemplo el título del gráfico no está definido, y esto lo voy a escribir como, em, voy a cerrar esto, vamos a escribir el título, por ejemplo, total de ventas, no, ventas por producto, ventas por producto. Ahí está. Tenemos la leyenda aquí que me dice lo azul es calzado. Está aquí enfrente, en las barras de enfrente. Luego cortado por lo que es cada mes, ¿verdad? Mes uno, mes 2, mes 3, mes 4, hasta mes 6 y está el gran total. Sin embargo, el total, como por ser el total, obviamente las cantidades son más grandes. Entonces, vamos a aplicar algo que ustedes, no sé si han de conocer un poco, pero los gráficos en Excel, específicamente en esta versión de Office 365, me da las opciones para poder configurar la gráfica o hacerle cambios a la gráfica aquí en la esquina superior derecha. Yo tengo tres iconos aquí. Cuando yo marco una gráfica, yo tengo tres iconos y en el primero puedo definir elementos del gráfico. Si yo le doy clic ahí, me aparecen los diferentes elementos que puede tener ese tipo de gráfico. Entonces puede tener ejes, puede tener títulos del eje, puede tener título del gráfico, etiquetas de datos y así, ¿verdad? Cada vez que yo me coloco sobre una de ellas, el gráfico automáticamente reacciona como para mostrarme de qué se trata. Entonces vean la tabla de datos. Si yo quisiera incluir la tabla de los datos dentro de la gráfica, pues tendría que activarle este cuadrito. O si yo quiero o no quiero las líneas acá, por ejemplo, em, yo creo que se mira mejor con líneas para ver el tema de la profundidad, ¿verdad? Así ya cuesta un poco más. En cambio, así con las líneas se puede notar mejor. Está el tema de la leyenda, si se quiere o no la leyenda, puedo quitarla, puedo activarla, ¿lo ven? Entonces sí hay un cambio ahí considerable. Cuando se activa, usted le puede decir incluso si la leyenda quiere usted que esté a un lado, quiere que esté abajo, quiere que esté a la izquierda. Eso lo voy a hacer aquí en esta parte, digamos abajo, inferior, que era como lo teníamos inicialmente, ¿verdad? Em, luego, esas cositas, cada uno de estos puede tener más opciones aquí. Si les aparece este botoncito, tiene más opciones que corresponden a lo que son en la opción principal. El título o los títulos del eje, en este caso, pues me da más opciones que se pueden configurar para cada uno de los gráficos, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces todos prácticamente tienen acá su submenú todavía para poder configurar cada una de las partes o cada uno de los elementos del gráfico. ¿De acuerdo? Entonces yo no lo quiero, como quien dice, saturar mucho de elementos, más bien solo los básicos para que tenga más sentido. O sea, para mí un gráfico simple es mejor porque la información sencilla es más directa. Ahora,
nos vamos a trasladar a lo que es este pincel que son estilos del gráfico. En los estilos del gráfico vamos a poder encontrar una serie de estilos como predefinidos para poder aplicarlos de una manera pues totalmente directa, ¿no? O sea, usted puede ir viendo cuál le parece mejor, si uno o el otro, para que usted pueda de forma muy, pero muy sencilla y directa aplicarle el estilo. ¿De acuerdo? Vamos a ver en la parte de abajo si hay otros que sean interesantes. Este se mira interesante, ¿no? Está como saliendo así de la nada. O de pronto este que está acá puede ser también. eh, Poco a poco deben ir conociendo cada una de estas opciones. Este se mira interesante. Le voy a aplicar este. Solo basta con darle clic en este punto y ya tomo ese estilo. Bueno, ahora, ahora me voy a pasar a lo que es el tercer icono que está acá, que sirve para definir filtros del gráfico. En este punto, cuando usted lo selecciona, va a poder visualizar por cada una de las categorías o series cuáles son los valores que están graficados ahí. Me parece que quien está de más en esta gráfica son los totales. Digo de más porque de alguna manera están opacando a los datos que están distribuidos acá. Miren qué pasa cuando yo le quito aquí la selección a este total. Le voy a quitar el chequecito y le voy a decir que lo aplique. Al aplicarlo, pues desaparece el total, ¿verdad? De la gráfica y obviamente los valores que están ahí en el resto de la tabla van a tomar mayor dimensión, mayor tamaño y vamos a poder analizar los datos tal vez de una mejor manera. Vamos a ver si podemos activar lo que son los valores, ¿ok? Los valores vamos a buscar por este lado en etiquetas de datos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si esto está muy jalado. Vamos a ver si acá podemos eh, se amontonan mucho, pareciera ser de esa manera los valores que están asignados a cada una de las barras. Algunos se miran bien, como por ejemplo este o este, se mira bien, pero ¿qué podemos hacer? Valor de las celdas, no. Este, selecciona la etiqueta de datos, serie, nombre, valor. Este, va a estar un poco difícil encontrar una forma para que se miren las cantidades de una forma más adecuada. Eh, ¿Qué podemos hacer? Vamos a checar. Mostrar líneas guías. Quitar el valor. Vamos a ver qué más. Ah, veamos. Título, etiquetas. Sí, creo que se va a tener que ir así. O sea, tendría que cambiar el tipo de gráfico para venir y hacerlo de una manera más adecuada. No me funciona, no se mira bien si le meto ahí encima los números que representan cada uno de ellos. ¿Qué puedo hacer en este caso? Vamos a ver si poniéndome acá, aquí les quería mostrar. El gráfico me dice a mí quién está más alto, pero el valor no lo conozco, sino hasta que le pongo el puntero ahí y me puede tirar el valor de, en este caso, 2075.
me fuera más funcional. Muy bien. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es conocer las opciones que se tienen para poder trabajar con los gráficos y hacerle adaptaciones que me permitan llevar a este gráfico de una forma más, digámoslo así, más simple y más interesante. Entonces vamos a dejar por aquí a un ladito esta gráfica y nos vamos a enfocar en una segunda gráfica. Me salgo hacia un lugar vacío y ahora vamos a hacer una gráfica pero manualmente. Quiere decir que ya no voy a meterme dentro de los datos, sino que me voy a quedar aquí afuera y estando aquí afuera le voy a dar insertar uno de estos gráficos. Voy enfocándome a crear un gráfico que tenga que ver eh, con una de estas, ¿sí? Un gráfico circular o un gráfico de pie. Vamos a tomar este que dice gráfico circular 3D y le doy enter o clic. Y ahí está mi gráfica, ¿verdad? Pero no se mira nada. ¿De acuerdo? El hecho que no se mire nada es sencillamente porque el cursor no estaba dentro de ningún dato. O sea, Excel no encontró nada alrededor de donde estaba el cursor. Y entonces a mí me corresponde o me toca empezar a agregarle los datos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi intención acá? Bueno, lo que quiero reflejar con esta gráfica es que un gráfico circular me muestre cuál es el tipo de producto que ha tenido la mayor cantidad de ventas totales. En ese sentido, pues me interesa este grupo de datos con el grupo totales para poder incluirlos aquí en el gráfico. ¿Cómo lo incluyo? Estando seleccionada esta gráfica que no tiene nada, en la parte de arriba está la opción de diseño, que por default pues ahí está seleccionada. Ahorita si no estuviera seleccionada tendríamos que venir aquí a buscar a diseño y hay una opción que dice seleccionar datos para lo que es este gráfico. Entonces le doy clic aquí, se abre la ventana y ahorita pues yo procedo a lo que es la selección de los datos. Vamos a bajar un poco esta ventana y yo me voy a venir aquí hasta la tablita y le voy a decir quiero esto por una parte y luego quiero esto por otra parte. Pero para poder seleccionar a este otro conjunto de celdas, yo tengo que presionar la tecla control y entonces ya puedo seleccionar este otro grupo. ¿De acuerdo? Entonces ya puedo soltar la tecla control porque ya tengo seleccionados los dos grupos que me interesa graficar. Acá usted puede ver cómo se distribuyen los datos de manera muy, voy a decir, intuitiva. Excel tiene la capacidad de identificar que los dos grupos, uno es alfanumérico y el otro es numérico. Eso ayuda porque él sabe dónde pone lo numérico y dónde puede ponerlo alfanumérico. Además, la gráfica empieza ya a reaccionar y yo puedo ya calificar si es lo que más o menos me estoy imaginando. Veo pues que hay una bonita, o hay una sencilla distribución entre cada parte del gráfico circular por cada uno de los tipos de productos. Entonces le voy a dar a aceptar. Solamente lo que hice fue seleccionar los dos grupos de datos que me interesa graficar. Pero conviene, conviene practicar esto porque usted puede venir y hacer los cambios de acuerdo a su necesidad. ¿Ok? Vamos a ver. Acá. Entonces le voy a dar a aceptar. Vamos a dar a aceptar. Y yo tengo
este gráfico creado, el cual todavía voy a empezar a trabajar. Puedo entonces agregar cosas básicas, como por ejemplo un título del gráfico. Le doy clic acá, aparece esto. Esto le puedo poner subtítulo que diga, digamos, ventas por tipo de producto o ventas totales por producto. Eso sería el título. ¿Será que hay algo más entre los elementos del gráfico que me interese? Pues están las etiquetas. Si yo selecciono acá, es como incluir las cantidades que representa cada uno de los pedazos del pastel, por decirlo así. Cada parte del gráfico circular, yo le agrego las etiquetas de datos y también tengo chance de decirle si lo quiero en el centro, si lo quiero en el extremo interno, si lo quiero en el extremo externo. Miren cada uno de ellos que representa. Puedo hacerlo así, llamada de datos, o de pronto pues más. Si me voy a más opciones, se abre esta parte para poder nosotros realizar esto. Bien, esto lo voy a cerrar ahorita. Solamente vamos a dejar que las etiquetas de datos estén adentro. La leyenda, si me interesa, la pongo, si no, no. Creo que vale la pena tenerla aquí a la derecha. Según como uno le vaya gustando. Ahora, vamos a pasar a la parte de los estilos. Y en los estilos también podemos ver nosotros que tenemos algunos hechos, ya hechos para que no tengamos que hacer mucho. Solo seleccionar si nos gusta alguno y aplicarlo. ¿No ve? Acá usted puede ver. Este me gusta mucho. Ven que tiene una apariencia bastante interesante. Veamos los demás. Son solo dos más. Esas serían las opciones que tenemos para eso. Vamos a trabajar con este, que me gusta mucho. Se lo asignamos. Y si yo quisiera aplicar algún tipo de filtros acá, o quitarle un pedazo, si yo le quito esto y le doy a aplicar, solamente me mostraría dos tipos de calzados, a pesar de que tengo los tres en el gráfico, pero yo le he aplicado este filtro para que no aparezcan los tres, o bien habilitarlo para él. Por último, puedo venir acá y, como quien dice, separar los pedazos del pastel. Digamos, yo puedo agarrar el pedazo azul y sacarlo un poco acá, y ustedes ven cómo se comporta nuestro gráfico. Entonces, si a usted le interesa hacer esto, pues basta con jalar un pedazo y entonces ya se empiezan a separar. Esto en caso de que le sirva el tener que enfatizar algún bloque o parte de lo que es el gráfico. Por eso es que se hace. Pero ya está prácticamente hecho. Las dos gráficas están acá para que usted pueda checar qué información tiene cada uno de ellos. Los dos están basados en la tablita de arriba y tienen información que vale mucho, o sea, es muy significativa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ven ustedes que cómo es que fácilmente podemos armar los gráficos. Una de las cosas muy importantes en los gráficos es que se tiene que, se tiene que tener conocimiento o claridad de la información que uno está manejando. No vayamos a hacer gráficos que no sepamos ni qué estamos representando, ¿no? Porque ahí no vamos a poder tomar el control realmente. Entonces, una cosa es decir que puedo hacer gráficos y otra cosa es hacer un gráfico
con toda la significancia del caso, porque entonces sí tiene sentido una gráfica. Aparte de lo que es en sí la calidad de la visión o lo bien o mal que caigan los colores de un gráfico, la otra parte importantísima es el significado de la información. Vamos. Entonces, ahí es, hasta aquí vamos a dejar lo que son gráficos que se hacen desde cero, o sea, empezando en forma manual. Muy bien. Ahora vamos a ver rápidamente en una quinta hoja. Aquí le vamos a poner gráficos 1. A este le vamos a poner otro nombre, pero es una nueva hoja. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a ver una parte que se conoce como análisis de datos estadísticos. Básicamente, Excel lo que tiene es un módulo que le ofrece a uno una serie de técnicas estadísticas que se pueden aplicar para poder hacer un estudio de tipo estadista o estadístico. Cuando nosotros estudiamos estadística, nos enseñan cosas básicas, desde lo que es estadística descriptiva, luego estadística de probabilidades incluso, y entonces empieza a meterse uno en un mundo donde lo que cuenta mucho es el conocimiento y el dominio de ciertas técnicas para poder obtener resultados que podamos interpretar de alguna manera para información, para aplicarlo a información de la realidad. Eso es importantísimo, ¿verdad? Así es de que hablando o si hablamos de estadística, podemos decir que a través de la estadística es como se pueden desarrollar muchos estudios a nivel nacional o a nivel regional o a nivel mundial. La estadística es una ciencia que me permite hacer análisis en base a muestreo o muestras. Y en base a eso yo puedo hacer inferencias, o sea, puedo inferir sobre toda una población. Puedo elevarlo hacia una conclusión sobre una muestra, lo puedo elevar hasta el tamaño de toda la población. Y eso Y eso es algo impresionante porque sencillamente a través de una ciencia, una metodología específica, yo puedo venir y hacer muchas cosas, ¿verdad? En nuestro medio, lo que yo puedo mencionar son estudios estadísticos que hace el Instituto Nacional de Estadística, como por ejemplo encuestas de condiciones de vida, encuestas de sistemas de salud. O sea, hay una serie de encuestas que la institución desarrolla de forma anual y que, y que utilizan las famosas muestras. Una muestra es un conjunto de elementos sacados de una población que tienen la misión de representar a toda la población. O sea, es como decir, tomemos una muestra de algo y analicemos la muestra. Según las conclusiones que saque de la muestra, decimos que esas son también de la población en general. Por lo tanto, este tema de estadística tiene mucho que ver con cuánto conocimiento tenga usted de la ciencia estadística. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer en Excel de una manera muy rápida? Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a crear acá un listado de información relacionada a dos variables de un total de 10 personas. Y esas variables, después de tener un correlativo, voy a colocar cosas como
la edad de la persona y lo que es el peso en, en libras. La edad pues va a estar en años y acá yo voy a poner a 10 personas. 10 personas donde voy a decir que esta persona que tiene 45 años tiene un peso de 150 libras. Esta persona de 20 años tiene un peso de 125 libras. Esta persona de 60 años pesa, voy a ponerle 180 libras. Esta persona de 30 años pesa 200 libras. Esta persona de 32 años pesa 130 libras. Esta otra persona de 38 años pesa 120 libras. O sea, yo estoy ingresando información que en este momento yo me lo estoy sacando así, me lo estoy inventando, ¿no? Pero vamos a asumir que salimos a preguntarle a 10 personas cuál es su edad y cuál es su peso, cuál es su edad, cuál es su peso a cada una de ellas. Y yo lo estoy anotando acá. En base a esta información, voy a venir y voy a realizar un análisis. Voy a hacer un análisis estadístico para ver qué puedo obtener. Entonces aquí una persona de 54 años pesa 105 libras. Una persona de 47 años va a pesar 160 libras. Y por último, una persona de 15 años va a pesar, qué sé yo, unos 110 libras. Va. Ahí tenemos la información resumida. Le vamos a centrar, le vamos a poner bordes. eh, Esto también. Ok. Y ahí estamos. Va. Ahora, ya que tengo la información, ahora voy a hacer el análisis con Excel. Ya los tengo aquí reunidos. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, si usted se va aquí a la opción de datos, al final va a ver usted un botón que dice análisis de datos. Esta opción no viene habilitada por default. Si usted en algún momento, si usted jamás ha usado esta opción en esa computadora que tiene, lo más seguro es que lo más seguro es que haya que habilitar esta opción, que es lo que vamos a ver ahorita. Para poder habilitar esta opción, yo necesito hacer lo siguiente. Voy a darle clic derecho aquí en la parte de la barra de herramientas. Clic derecho en una parte vacía y acá hay una opción que dice personalizar la cinta de opciones. Le doy clic ahí y aparece una ventana que me va a permitir básicamente venirme a la sección de complementos. ¿Sí? En complementos, em, yo voy a venir a ver aquí donde dice administrar y tiene que estar seleccionado este valor que dice complementos de Excel. Si no estuviera seleccionado, pues abre esa lista y busca la que dice complementos de Excel. Estando seleccionado, le doy aquí en el botón de ir y aparece esta ventana donde yo ya puedo seleccionar el cuadrito o el text box que hay ahí, o el checkbox, perdón, el checkbox que tiene cada opción para habilitar o deshabilitarlo. Los complementos básicamente tenemos 4 acá. En la parte final tenemos uno que dice Solver, que está asociado a temas de métodos cuantitativos que se miran en investigación de operaciones.
Tenemos herramientas para análisis BBA, que es lo que vamos a ver mañana. Tenemos las herramientas para análisis que son las que nos interesan a nosotros. Esta opción es la que debe estar habilitada. Miren, herramientas para análisis. Si no está habilitada, pues hay que habilitarlo. O sea, si está así, hay que ponerle su chequecito y darle a aceptar. Con esto ya le va a aparecer este botón que dice análisis de datos en el menú de opciones de datos para que usted pueda utilizar ese módulo de estadística. Cuando ya está esta opción, solo le damos por aquí un clic y usted va a poder apreciar en esta ventana de análisis de datos una serie de funciones para análisis y yo creo que se fije porque los temas son puramente estadísticos. Mire, cosas como análisis de varianza de un factor, análisis de varianza de dos factores con varias muestras, análisis de varianza de dos factores con una sola muestra, coeficiente de correlación, covarianza, estadística descriptiva, suavización exponencial, prueba F para variantes de dos muestras, análisis de Fourier que se mira en Mate 9 en la Facultad de Ingeniería, el histograma en la media móvil, la generación de números aleatorios, jerarquía y percentil, regresión, muestra, prueba T para medias de dos muestras emparejadas, prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales. O sea, todo esto son temas estadísticos. Le va a servir a alguien que necesite hacer análisis estadístico de un conjunto de variables como estas dos que yo tengo acá, simulando a 10 personas con esa información. Vamos a aplicar dos. La primera es la del análisis descriptivo. La vamos a buscar por aquí, estadística descriptiva, y le doy a aceptar. En este momento me pide datos y los datos que le voy a dar son el rango de entrada. Pues básicamente el rango de entrada va a ser la información de estas dos variables, la edad, la variable edad y la variable peso. Entonces vamos a seleccionar tanto el encabezado que lleva el nombre de la variable y los 10 datos. Con esto yo ya tengo capturado el rango de los datos. Aquí le tengo que decir que hay rótulos en la primera fila para que no lo tome como parte de la información de las 10 personas. Tenemos en la parte de abajo, bueno, acá, ojo con esto, aquí dice opciones de salida. En las opciones de salida, yo voy a usar la primera, donde dice rango de salida, para que los resultados me los dé en esta misma hoja. Entonces yo le voy a dar clic acá y ahora me pide el que yo le diga cuál es el rango para la salida de los datos. Entonces yo le voy a decir, mire, póngalo acá. Le voy a dar aquí en este botoncito y le voy a decir, póngalo a partir de esta celda. ¿Está bien? Entonces aquí ya se captura la celda. Y abajo tenemos el resumen de estadísticas que lo deseamos ver. El nivel de confianza, siempre vamos a dejar 95%. Ese es un dato que se usa mucho en estadística. El caésimo mayor y el caésimo menor también. Esto es equivalente al número más grande y al número más pequeño. Cuando ya esté seleccionado esto, le voy a dar a aceptar. Y al darle a aceptar, me aplica desde ya lo que es los cálculos. Y entonces ahora lo que nos toca nada más es interpretar la información que nos está dando. Vamos a ponerle un color diferente a cada una de estas variables, a estos cuadros, perdón, a estos resultados. Vamos a inicio y le vamos a poner color celeste y al peso color puede ser amarillo. Básicamente en cada cuadro tenemos una variable.
Aquí está la variable edad, aquí está el nombre y aquí está la variable peso. Pero todos tienen la misma información. Las dos variables tienen la misma información. La media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, la muestra, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, el mínimo, el máximo, la suma, la cuenta, que es el número de datos, el mayor, el menor, el nivel de confianza. Bueno, cada una de estas cosas que yo acabo de leer en estadística tiene un significado. Y entre más conocimiento sobre estadística nosotros tengamos, vamos a poder hacer una mejor interpretación de estos valores que me está devolviendo la aplicación de la técnica en estadística. Eso es lo que yo me refería cuando decía que es importante tener conocimiento sobre la estadística. De otra manera, no vamos a hacer nada más que ver los números y qué bonito se miran los números. Yo no sé qué representa, por ejemplo, aquí, esto, miren. Yo sé que la kurtosis tiene un significado según el valor que se está presentando. Para la edad, el hecho que la kurtosis sea negativa mayor que -1 o menor que -1, esto significa algo. Y aquí en la otra variable, la kurtosis llega solo hasta menos 0.23. A pesar de que es negativa, es mucho más pequeña que el otro valor, o sea, la kurtosis de la otra variable. Todo esto tiene una interpretación, no crean que se calcula así de la nada. Estadísticamente hablando, tiene un significado todo eso. Pero bueno, esto tampoco no es un curso de estadística, solamente es para mostrar dónde es que hay que usarlo y poder aplicarlo, ¿verdad? Bien, eso sería en cuanto a la estadística descriptiva. Ahora vamos a ver otra pequeña aplicación, siempre para estas dos variables de edad y peso de 10 personas, que se llama análisis de regresión. El análisis de regresión es un tema bastante, voy a decir, bastante mezclado entre lo que es la matemática y la estadística, porque la estadística se apoya mucho en la matemática y en este caso se apoya en una fórmula que se convierte en el modelo de regresión. El modelo de regresión es una ecuación que dice así: y es igual a más b por x. Eso es un modelo que se aplica a los modelos de regresión lineal, pero también existen modelos de regresión multilineal. O sea, cuando hay más de una variable, perdón, cuando hay más de una variable independiente. En estos modelos de regresión se tiene una variable dependiente y una variable independiente. ¿Qué significa todo eso? Pues significa que en función de ciertos valores hay una variable que toma su valor de acuerdo a la combinación de los otros valores. Eso es el modelo lo que trata es de predecir cuánto es el valor que le tocaría a un nuevo miembro del grupo de los datos en base en base a la tabla o en base a la muestra. ¿Qué quiero decir yo con eso? Pues nosotros tenemos acá 10 personas a las que les preguntamos su edad y su peso, pero estas personas son solo 10. ¿Qué pasa si yo el día de mañana viene una persona de 75 años y yo me voy a preguntar, ¿y qué peso le pongo? ¿Qué peso le pongo yo a la persona de 75? Puesto que no es una persona que esté ahí y que yo le pueda preguntar cuánto es su peso a esa persona de 75 años. Pero el modelo de regresión me permite darle como una variable independiente
a este valor de 75 para que me pueda hacer una predicción de cuánto debería yo de ponerle de peso a esa persona. Por eso es que el modelo de regresión tiene mucho significado en ese sentido, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, vamos a ir a ver dónde se aplica. Quiero que los resultados estén aquí abajo a partir de esta celda. Bueno, eso se lo digo en su momento, ¿no? Pero yo voy a ir ahorita a lo que es la opción de datos y le voy a decir que me quiero ir al análisis de datos y en la función que vamos a buscar es una que se llama regresión. Aquí está la regresión. Con esto se están desconectando mucho o será que están llegando a la clase, no sé. Pero tenemos ahí bastantes interrupciones. Selecciono la función de regresión y le doy a aceptar. Al darle a aceptar, pues me sale la ventana donde yo le tengo que ingresar los datos. Fíjese que hasta esta parte tiene mucho que ver porque ¿cómo me lo pide? ¿Cómo sé yo qué es lo que me pide? Pues yo tengo que tener conocimiento previo, ¿verdad? Si yo estoy aplicando un modelo o un análisis de regresión, pues yo tengo que tener claridad por el conocimiento estadístico que yo debo de tener. Debo de saber entonces de qué se compone un modelo de regresión o las partes que mi análisis de regresión debe de tener. En este caso, me está pidiendo rango de Y y rango de X. Normalmente se le asigna a la variable Y lo que se llama la variable dependiente, ¿de acuerdo? Y a la variable X lo que sería la variable independiente. Entonces, en este rango, yo tengo que tener claro cuál de estas dos variables, si la edad o el peso, es la independiente o es la dependiente. O sea, eso lo tengo que tener bien claro. En este caso, nuestra variable independiente será la edad y la variable dependiente será el peso. Que sea el peso la variable dependiente significa que yo voy a poder predecir con el modelo un peso de una edad X. Para eso me va a servir. Entonces, el rango de Y sería, la Y es lo que se va a predecir, entonces es el peso. Marco desde el nombre acá hasta el último valor. El rango de X, que sería la variable independiente, sería la edad, desde el nombre hasta el último valor. Con esto ya le di rangos y ahora le voy a decir, mire, rótulos. Le voy a marcar rótulos porque yo seleccioné en el rango de entrada, seleccioné el nombre de la variable también. Entonces, de esta manera, él va a descartar a esa primera fila y la va a tomar justamente como que fuera el nombre de la variable. Ahora, ahora, ¿qué le voy a ingresar? Bueno, el nivel de confianza está bien en 95%. Esto no lo toco, constante igual a 0. No, estadísticamente no sé qué significa. Luego las opciones de salida sería rango de salida para que yo le diga a partir de qué celda deseo que me ponga los resultados. Entonces dije yo, quiero que me lo ponga a partir de esta celda. Le doy enter, ya lo captura y ahora le voy a decir en la parte de residuales todo lo que yo quiero que me genere o que deseo yo ver. O sea, un gráfico de residuales, una curva de regresión ajustada, residuos estándares, residuos, probabilidad normal, se lo voy a habilitar también. Todo esto es lo que yo quiero
que me genere. Todo eso es lo que yo quisiera ver como resultados. Entonces ahí le voy a dar a aceptar. Y con esto automáticamente me genera, en menos de lo que canta un gallo, como decimos, me genera una serie de información de esas dos variables. O sea, esa pequeña muestra de 10 registros de edad y peso para poder calcular toda una serie de, ahí sí que, valores que representan más de algo en esa muestra. Ahora, de todo esto, en realidad, yo me quiero enfocar en algo que se conoce los coeficientes del modelo de regresión lineal. Y son estos que están aquí, ¿ven? Estos que dicen aquí coeficientes. Aquí le dice intercepción, tiene un valor, y lo que es la edad. Eh, Básicamente, con estos valores, yo dije que el modelo de regresión lineal es igual a y igual a más bx, perdón, b por x, b por x. Vamos a poner entre paréntesis la x para tener claridad de que es una variable. La a y la b son constantes, ellos son los llamados coeficientes. Por lo tanto, para darle vida a ese modelo de regresión lineal, con la información que me generó ya Excel, se armaría de esta forma. Y es igual a la A, en este caso va a ser la intersección, o sea, 116.5825 más lo que es la B, en este caso, como es la variable independiente, este que está acá, 0.66 por X. Ahí está. Esto que acabamos de armar es lo que se conoce como el modelo de regresión lineal. Esto, ¿de acuerdo? O sea, y eso lo armé en función de estos valores que me dio la tabla. Aparte de esos valores, Excel me da muchos otros números. Me gustaría mucho poder interpretarlos y poder comentarles más. Esto seguramente alguien que conozca mucho de estadística podrá comentarle un poco más, pero tenemos más información que le pedimos a Excel con el análisis de regresión hasta aquí, pero tenemos aquí a la par unas gráficas, y en estas gráficas me quiero enfocar ahorita, específicamente en una que es la que nos va a interesar mucho. En este caso es esta gráfica que está aquí. Bueno, esta, ¿no? Esta. Entonces, en esta gráfica, ¿qué hay ahí? Edad, curva de regresión ajustada. Básicamente, lo que hay ahí es lo siguiente. En azul, está representado lo que son los valores del peso de las 10 personas que nosotros le dimos de entrada. ¿Lo ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí ha de haber otro, 9 y 10, que son 10 valores. Y hay otros puntos de color naranja que dice pronóstico del peso. Esta línea naranja es la que representa como un promedio de todo lo que está mapeado en color azul, que son los valores de entrada, pero me da una línea que es a la que le corresponde la ecuación que nosotros armamos aquí en esta parte, esta ecuación lineal, que es el modelo de regresión lineal. Esta línea de color naranja, que ahorita no es línea, pero ya la vamos a hacer que aparezca,
es justamente esta ecuación. Las ecuaciones se pueden graficar, ¿de acuerdo? Ustedes lo saben, si estudian ingeniería, pues saben que se pueden graficar. Ahora, este programa pues también tiene la facilidad de que podemos decirle que me muestre la ecuación. Básicamente lo que hago es aquí seleccionar los puntos que fueron mapeados. Le voy a dar clic derecho y aparece un menú de contexto que tiene una opción acá que dice agregar línea de tendencia. Entonces selecciono esta parte. Ya vieron ustedes que atrás ya sale algo ahí de lo que es la línea de tendencia. Y aquí abajo, bajo en estas opciones para buscar una opción que dice presentar ecuación en el gráfico. Le doy clic acá y con eso yo puedo ver que ya aparece la ecuación. Esta ecuación la vamos a, perdón, la vamos em, ahora, ahí. Esa ecuación, si usted se fija, es igual a esta que armamos de forma manual. ¿Lo ve? Y es igual a 0.66 por X, que es el término que está acá, positivo, término positivo, más 116.58. Es lo mismo que nosotros armamos, solo que allá en la gráfica nosotros se lo pedimos habilitando la opción que permite ver la ecuación. O sea, ven la línea, ahora sí aparece la línea unificando a todos esos puntos naranjas que representan los pronósticos. Entonces, cuando uno dice los pronósticos, estamos hablando justamente de predecir. ¿Predecir qué? El valor de Y. Pero el valor de Y, ¿qué es? Es el peso de una persona. ¿En función de qué? Del valor de la X. ¿La X qué es? Es la edad de la persona. Entonces, si volvemos al ejemplo que yo les estaba poniendo de una persona de 75 años, si usted quiere agregar a una persona de 75 años, ¿cuánto le tendría que poner de peso? Pues básicamente lo que hacemos es lo siguiente, operar en esta, o sea, ese valor de Y, que es el peso pronosticado, es igual a lo que es el coeficiente independiente, que sería 116.5825 más lo que es el 0.66 multiplicado por el valor que sería la edad. O sea, ese 75 que yo puse acá se va a poner acá y entonces solo me queda operar esto. Y sería igual vamos a ver, a este valor que voy a poner acá. Es decir, voy a poner una formulita igual a 116.58 más 0.66 por 75. Esto me da a mí un valor de 166. Ese 166 es lo que yo voy a interpretar como el peso que le tengo que poner aquí a esta persona de 75 años, ¿ok? Pero este 166 tiene mucha relación con todos estos otros valores que están aquí arriba, porque el modelo de regresión, o sea, la ecuación que usamos para obtener ese 166, fue construida de acuerdo a esos 10 valores que nosotros le dimos de entrada y que nos sirvieron para crear ese modelo matemático o esa fórmula que me llevó a determinar el valor que debería de considerarse para ese pronóstico de el peso de una persona de 75 años. ¿De acuerdo? No está en discusión si una persona de 75 años puede llenar ese peso o no. Ustedes saben que todo es posible, todo es relativo, ya sea
por circunstancias X o Y. Hay muchas personas a esa edad con cierta enfermedad que manejan un peso alto o un peso muy bajo. Diabetes, por ejemplo, genera mucha pérdida de peso, todas esas cosas, ¿no? O ¿qué tal una, cómo se dice? Tiroiditis que genera aumento de peso, o sea, son circunstancias muy particulares, ¿verdad? Pero que de alguna manera nos hacen pensar que una edad no necesariamente asocia en forma directa un peso, ¿de acuerdo? Por eso es que la ecuación o el modelo de regresión tiene mucho valor, porque estadísticamente hablando me permite calcular un peso o me permite pronosticar un peso para una edad X, ¿de acuerdo? De manera pues que si yo le pongo aquí una persona de 22 años, por ejemplo, ¿qué peso debería yo de poner acá? Sería hacer lo mismo, ¿verdad? Si yo le pongo a esta persona, digo, eh, vamos a poner igual a 116,5825 más lo que es 0,66 multiplicado por la entrada que sería 22 años. Esto a mí me da un valor de 131 libras. Entonces 131 libras es lo que yo pondría acá. ¿Por qué razón? Pues porque los mismos datos me están sugiriendo que ese es el peso pronosticado. Si usted se fija, entre los datos más cercanos a ese 22 están este 21 y está este 20. Esos son los más cercanos. No hay un 23, no hay un 24, no hay un 25, no hay. O sea, un 21 y un 22. Perdón, un 20 y un 21. Entonces el de 20 tiene 125 y el de 21 tiene también 125. Entonces el de 22, de acuerdo al modelo de regresión, pues un pronóstico es 131 libras. O sea, si se fijan, no está lejos de ese 125 que tiene una persona de 20 años y otra de 21 años. Bueno, como dije desde un principio, esto es materia estadística y todas aquellas personas que se dediquen a esta materia y conozcan el significado de las técnicas estadísticas, puede usted hacer uso de todas estas herramientas que tiene Excel para mejorar sus resultados en cuanto a aplicaciones. ¿De acuerdo? Así es de que hay muchas otras cosas que yo mismo no sé interpretar por la misma falta de conocimiento del área en particular, o sea, del área estadística. Eso es lo que tiene mucho que ver aquí, ese conocimiento. Bueno, pero ya ustedes, lo importante es que saben que hay un módulo de estadística y que ya tienen una demostración de cómo se puede aplicar. La misma manera podemos aplicarlas todas las demás, solo hay que preocuparse por entender qué le tengo que dar de entrada a cada una de las técnicas. O sea, conocer la técnica prácticamente. Pero es una técnica estadística. Bueno, vamos a salir del tema estadístico y nos vamos a pasar ahora sí al tema de los gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos son un tanto distintos a las gráficas que nosotros acabamos de hacer. ¿Y qué es lo que vamos a generar? Bueno, nos vamos a basar y para poder hacer este ejercicio me voy a ir a la hoja de datos, veamos, esta es. Vamos a venir acá y vamos a copiar estos datos nuevamente. Los vamos a poner en una hoja nueva. Solo para no mezclar, ¿oyen? O sea, no es que sea necesario. Pude haber usado aquella, solo quiero separar los temas.
Esta va a ser mi fuente de datos. Y voy a trabajar el tema de gráficos dinámicos con segmentación de datos para implementar los filtros. Entonces, teniendo yo una tablita así, puedo aplicar la técnica de gráficos dinámicos. ¿Para qué? Para crear dos cosas. Dos cosas son las que voy a crear. Voy a crear una tabla dinámica que ustedes ya vieron ayer, qué potencial tiene una tabla dinámica, más lo que es un gráfico dinámico. Acá va a predominar lo que es el gráfico dinámico, no la tabla dinámica. Pero la tabla va a reaccionar al mismo tiempo como reacciona el gráfico dinámico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, estando adentro, o sea, el cursor debe estar adentro, ¿de acuerdo? Aquí sí no hay opción. Si no lo tiene adentro, pues en el camino le va a pedir cuál es el rango de datos y usted se lo tendría que igualmente seleccionar. Nos ponemos ahí y nos vamos a insertar. Y en lugar de venirnos a tabla dinámica, vamos a buscar una opción que dice gráfico dinámico. Gráfico dinámico. Y le vamos a dar clic ahí. Por el momento va igual que una tabla dinámica. Seleccione una tabla o rango. Ya está. Aquí está punteada. Ya la detectó. Ahora me pide si yo quiero los resultados en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Yo le voy a decir que en una nueva hoja de cálculo, o sea, me va a generar otra de estas hojas. Le voy a dar a aceptar y a la hora de darle a aceptar en la nueva hoja que me creó, primero le voy a poner aquí nombre para distinguirla. GraphDim, vamos a poner gráfico dinámico. Y ayer en las tablas dinámicas solamente me creaba un objeto, que era este de acá. Pero ahora yo estoy trabajando gráficos dinámicos y me incluye las dos cosas, tanto la tabla dinámica como el gráfico dinámico. Ustedes pueden ver del lado derecho algo muy similar a lo que teníamos o a lo que vimos el día de ayer. Sin embargo, quiero que se fije acá en las secciones que les mostré donde se ponen las variables, ya no tienen los mismos nombres. El día de ayer con las tablas dinámicas decía acá filtros, esto sí es igual. Acá decía columnas, acá decía filas y acá decía valores. O sea, valores y filtros son iguales, pero en las tablas dinámicas aquí son columnas y aquí son filas. Ahora, en gráficos dinámicos aquí es leyenda y aquí son ejes, porque son gráficos dinámicos, no son tablas dinámicas. Pero están incluidas las tablas dinámicas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cruzar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, quiero los departamentos en lo que es la parte del eje, ¿sí? Quiero en los valores, quiero analizar la parte de el total de venta. O sea, acá es una variable numérica que me interesa analizar. Ahí está, ya tenemos reacción. Y en la leyenda le vamos a asignar el producto. Aquí en la leyenda. Entonces ya ustedes pueden ver cómo automáticamente ya tenemos creado ahí no solo la tabla dinámica, sino el gráfico dinámico. Pero por haber usado gráfico dinámico, todo depende, pues obviamente, o todo está en función de este gráfico. Yo le puedo agregar, le puedo quitar, puedo hacer muchas otras cuestiones acá. Puedo venir y decir, pues quiero
títulos de eje o títulos del gráfico. Esto sí lo debería de ponerlo. Digamos, sería, ¿qué son estas? Sí, ventas por departamento y producto. Ok, entonces yo ya tengo aquí mi gráfico. Si yo lo quisiera circular, pues incluso le puedo cambiar el tipo de gráfico. No siempre van a aplicar todos los tipos de gráficos para todos los datos. Es importantísimo tener bien claro eso. Eso va a depender mucho de cómo conozcamos o cómo estén los datos puramente. Bueno, ya vieron los cruces que se pueden hacer, ya ustedes pueden jugar ahí con las variables y que automáticamente va a ir reaccionando el gráfico. Para mí, quizás lo único que le voy a agregar acá son los datos. ¿Dónde está? Tabla de datos. Esto que está acá. Y aquí usted puede ver que me dice cómo están, o sea, la gráfica y cuáles son los valores. Ahora, en este gráfico existen dos variables. Una es departamento. Si yo le doy clic acá, se abre como una especie de filtro. De hecho, estos botones vienen siendo como filtros para el gráfico como tal. Pero, ¿qué tal si le quitamos esos botones? Existe una manera de hacerlo, que es dándole clic derecho a uno de ellos y vamos a buscar esta opción que dice ocultar botones, todos los botones de campos en gráfico. Esta segunda opción, bueno, no es segunda, pues esa es la segunda que tiene la palabra ocultar. La de arriba dice ocultar botones de campos de eje en gráfico. Y la de abajo dice ocultar todos los botones de campos en gráfico. Está medio parecido, ¿no? Pero vamos a seleccionar la segunda. Y con eso desaparecen del gráfico los botones que están funcionando como filtros. Muy bien. Ahora, esta información o esta gráfica con esta tabla, le vamos a agregar algo que se conoce como segmentación de datos. ¿Qué es la segmentación de datos y para qué sirve? Básicamente, la segmentación de datos es con la idea de implementar una forma de filtrar datos en función de las mismas variables. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hago? Voy a venir aquí a la izquierda y le voy a decir lo siguiente. Me voy a poner aquí en esta celda. Como yo no estoy adentro de la matriz, o perdón, de los datos, ni del gráfico, pues desaparecen los campos que estaban aquí a la derecha. Sin embargo, quiero que se fijen esto. Vean aquí arriba las opciones son vista, programador, ayuda y buscar. Y el momento que yo me ponga aquí adentro de la tabla dinámica, van a aparecer dos opciones más. Una es analizar y la otra es diseño. Entonces, estando así, yo voy a venir a esta opción que se llama analizar y voy a buscar una opción que dice insertar segmentación de datos. Insertar la segmentación de datos bueno, en alguna parte, pero al darle acá, insertar segmentación de datos, me va a aparecer el listado de campos que están, como quien dice, organizando la información que ya estoy viendo a manera de departamentos y tipos de producto más un gráfico. Y entonces yo le voy a decir, ok, bueno, me gustaría usar departamento, producto y vendedor, ¿ya? Y mes, digamos. Esos cuatro. Entonces vean, al darle a aceptar, ¿qué va a pasar? Se agregan estos
estos, digámoslo así, son filtros, son prácticamente opciones que me van a permitir jugar con los datos de una forma bastante efectiva. Vamos a poner aquí y o aquí mismo. Está bien así. Por aquí. Bueno, ¿qué es entonces la segmentación de datos? Sencillamente son formas de analizar la información. Teniendo la segmentación de datos, yo puedo decir, bueno, quiero analizar Izabal o Guatemala. Le doy clic ahí en Guatemala y automáticamente todo reacciona en base a lo que yo seleccioné. Aquí me dice, ¿no? Aquí me muestra en el gráfico todo lo que es Guatemala. ¿Qué más? ¿Qué más le puedo yo agregar? Le puedo agregar, bueno, de Guatemala me interesa calzado. Selecciono en el otro filtro o en la otra segmentación de datos, selecciono solo calzado. Ahí le estoy diciendo que quiero analizar Guatemala y producto calzado. ¿Qué cosas voy a conocer? Pues si usted se fija aquí abajo, aparece seleccionado o activado solamente aquellos vendedores que tienen ventas sobre el departamento de Guatemala y producto calzado vendido. O sea, que hay alguna venta que sea para Luis, que vendió calzado en Guatemala, y que sea para Carlos vendiendo calzado en Guatemala. Además de eso, en la otra segmentación de datos me aparece la selección o me aparece el indicativo de cuáles son los meses en que se tuvieron esas ventas. Eso ayuda un montón, ¿no? Porque el hecho de seleccionar un valor en uno de los filtros, pues hace que reaccionen los demás, de acuerdo a si hay o no hay de lo que se está pidiendo o de lo que se va seleccionando poco a poco. Esto es una pequeña técnica, es una pequeña estrategia que le puede servir en algún momento, siempre que usted pueda basarse en la creación de un gráfico dinámico. Si yo quiero devolver esto a la normalidad, lo que tengo que hacer es darle aquí donde dice borrar filtro, aquí también, y entonces ya todos regresamos al estado original. ¿De acuerdo? Entonces, para eso me sirve el aplicar lo que son las segmentaciones de datos. Y esto, pues también, el hecho de, esto lo juntamos con lo que son los gráficos dinámicos, para que ustedes vean cómo es que se trabajan. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, ahora viene algo más interesante. Veamos. Yo tengo aquí mis datos, ¿de acuerdo? Vamos a ver el principio de lo que son los macros, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a empezar a ver macros y vamos a empezar definiendo algo que tenga que ver con macros. Entonces, yo tengo aquí una tabla de datos, ya ustedes la conocen bastante bien, y yo aquí puedo pensar en crear algunos valores que pueden ser de mi interés, como por ejemplo una tablita de ciertos cálculos, es decir, suma de ventas, suma de ganancias, ¿no? También puedo decir em, promedio de ventas,
Dejemos a esos tres. Y aquí a la par, yo le voy a calcular cada uno de ellos. ¿Cómo calculo la sumatoria de las ventas? Pues sencillamente dándole clic acá y luego seleccionando todas las cantidades de las ventas. Le doy Enter. Vamos a ver, tenemos un error. Una sumatoria. Ya tenemos el valor. Luego la suma de ganancias, pues tiene que ser ahora esta columna de datos. Enter. Y luego el promedio de las ventas. El promedio de las ventas es a través de esta función promedio de esto que está acá. ¿Ok? Entonces yo tengo en este momento tengo una tablita con ciertos valores. Le puedo dar un formato de moneda y con eso yo ya he averiguado alguna información. Bueno, si por alguna razón usted necesita hacer muy repetitivo esto que acabo de hacer, o sea, más de una vez o casi seguido, estar averiguando la sumatoria de ventas, la suma de ganancias, el promedio de ventas, cualquier cosa que usted necesite que se repita constantemente, todo eso es lo que nosotros tenemos que asociarle a algo que se llama macro. Una macro o un macro, cualquiera de los dos, no es más que una agrupación de instrucciones en Excel. ¿Qué es una instrucción? Si yo le puse negrita a este texto, eso es una instrucción. Si yo elimino ese texto, esa es una instrucción. Si yo le cambio de tamaño de letra a algo, eso es una instrucción. Entonces, yo puedo agrupar instrucciones. Y un macro es eso. Es un grupo de instrucciones en Excel que se van a poder repetir siempre que el usuario así lo disponga, haciendo el llamado de ese grupo de instrucciones. O sea, es como decir, voy a llamar a ese macro para que se vuelva a hacer los cálculos. Pues, si yo ya esto, pues lo borro, pues ya no tengo nada. Y si yo lo quiero volver a tener, ¿qué tengo que hacer? Volver a hacerlo, ¿cierto? O sea, volver a hacerlo, otra vez venir y aplicar la función de sumatoria, de marcar todas las ventas y los otros dos cálculos también. Si yo tuviera ya un macro hecho, solamente tendría que darle una combinación de teclas o de repente solo un clic en algún botón para poder tener a la vista eh, los cálculos que hicimos aquí. Bueno, pues entonces, manos a la obra. Lo que vamos a hacer es grabar ese macro. ¿De acuerdo? ¿Cómo grabo el macro? Primero me voy a poner aquí, por aquí, ¿verdad? O sea, para empezar. Un macro se inicia activando la grabación. Cuando ya está activada la grabación, yo tengo que tener mucha seguridad de cada uno de los pasos que voy a estar haciendo, porque todo se va a estar grabando. Y para que salga bien, pues no debería de cometer errores. Bueno, entonces voy a empezar aquí mejor. Voy a empezar acá y voy a buscar la opción que dice vista. Y en vista hay aquí dice macros. ¿Ven? ¿No? Otra forma de llegar a este botón es
Si usted tiene activada esta opción que dice programador, le da clic ahí y aquí del lado izquierdo vuelve a aparecer macros. Y además aparece el que dice Visual Basic, que es el que vamos a ver mañana. Me voy a quedar en vista y me voy a venir a macros. Voy a darle una flechita y ahí usted tiene la opción que dice grabar macro. Vamos a grabar un macro. Si usted quiere ver los macros, le da aquí en ver macros, pero si yo le doy clic veo que no hay nada, por lo tanto, pues no tiene sentido. Entonces le voy a dar vida a un macro, a un primer macro. Entonces le doy grabar macro y en este momento lo que me pide es el nombre para ese macro. Le voy a poner macro ejemplo 1. Listo. Abajo dice tecla de método abreviado. Me está poniendo acá control, que es la tecla control, más la letra que yo elija acá. Si es que yo le quiero asignar una combinación corta de símbolos para poder llamar a ese grupo de instrucciones. En este caso voy a dejarlo vacío porque no le voy a querer asignar ninguna tecla. Y voy a continuar, o sea, guardar macro en este libro. Yo tengo más opciones, pero lo que vamos a hacer es grabarlo en este libro. Por lo tanto, selecciono este libro. Si usted quiere poner una descripción o grabar una descripción, está justo en el punto donde tendría que hacerlo. Por el momento, yo le voy a dar a aceptar. Y en este momento está activada la grabación. Cada paso que yo haga va a estar grabándose. Pues vamos a repetir el proceso que hice. Le voy a poner por acá. Voy a decir suma de ventas. Dos puntos. Luego suma de ganancia. Luego le voy a decir que me dé el promedio de ventas. Dos puntos. Con esto ya tengo una parte. ¿De acuerdo? Y ahora me faltan los cálculos. Voy con los cálculos. La suma de las ventas la obtengo aquí, viniéndome a inicio, sumatoria. ¿Cuáles las ventas? Pues está acá. Vamos a marcar estos. Enter. Y me da la sumatoria de las ventas. Ahora la suma de las ganancias. Voy a ver de nuevo aquí en sumatoria. Y voy a seleccionar todo lo que son las ganancias. Y tenemos el promedio de ventas. Entonces el promedio de ventas me lo da el promedio entre lo que es promedio de ventas. Sí. Voy a ir aquí a top venta. Este es el rango. Y enter. Dijimos que le íbamos a poner formato de moneda. Y acá también a usar un color fuerte en lo que es la letra. Pues ahí ya tengo los cálculos. Y ahora pues voy a ponerle cuadrícula, líneas de borde. Y a este momento yo ya terminé. Entonces me voy a poner aquí como finalización y me voy a ir otra vez a macros. Y ahora en lugar de estar grabar macro está la palabra detener grabación. Entonces detener grabación, le doy enter acá. Y en este momento pues ya me liberé. Cualquier movimiento que haga pues ya no va a seguir estando guardado o grabado. Bueno, ¿cómo sé yo que esto funciona? Pues básicamente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos a borrar estas dos columnas. Ahí está. Y yo me voy a poner aquí y le voy a decir macros, ver macros. Ahora ya aparece uno que es el que hice.
Yo lo puedo, ahorita pues ya aparece seleccionado y le doy ejecutar. Entonces ya me volvió a generar la información que yo acabo de eliminar. ¿Ya? Quiere decir que sí se grabó bien. ¿Estamos? Ahora les voy a enseñar que los macros, cuando ya existen, pueden ser asignados a una especie de botones. Botones, digo botones porque cada vez que nosotros buscamos la automatización en Excel, se dirige, se dirige a construir como pantallas, como que fuera un sistema de información hecho en un lenguaje de programación informático. Pero Excel no se queda atrás porque él posee un lenguaje completo para poder hacer pantallas, poder hacer formularios grandes, manejar información en general y también información masiva. Pero bueno, o sea, hacia ahí es hacia donde yo quiero más o menos llevarlos hasta el día de mañana para que ustedes puedan tener una visión mucho más amplia. Tengo un macro grabado. Ya lo probamos, lo seleccionamos y lo ejecutamos. Vimos que funciona. Ahora ese macro lo voy a asociar a un botón. ¿Cómo pongo un botón? Pues me voy a venir aquí donde está la opción insertar y vamos a buscar donde dice ilustraciones y en las ilustraciones buscamos las formas. En las formas puedo encontrar esta forma de dibujo. La selecciono. Yo agarro esa, pero usted puede agarrar cualquier otra. Vamos a pintar acá una especie de botón. Ese botón le puedo dar dos clics y puedo editar el interior como un texto. Entonces aquí le voy a poner ejecutar macro. Y eso internamente lo puedo alinear. Ahí está. Ahora solo puse el botón. Hasta el momento solo he puesto el botón. Si yo le doy clic aquí, lo que pasa es que se selecciona. ¿Lo ven? Miren, le doy clic aquí, él solo se selecciona. Pero ahora en lugar de darle clic, le voy a dar clic derecho. Al darle clic derecho, aparece el menú de contexto y hay una opción que dice asignar macro. Vamos ahí, aparece la ventana donde están los macros para que yo seleccione el que le quiero asignar. Como solo hay uno, pues selecciono este nada más. Lo selecciono y le doy aceptar. A partir de este momento, el botón ya no se va a seleccionar nada más. No. A partir de este momento ya el botón cambió su diseño. Quiero que se fije acá. O sea, saco el cursor para que se quite la selección del botón. Y al poner otra vez el cursor ahí, o el puntero del mouse, miren cómo se pone el puntero del mouse. Como que es un hipervínculo, como que ha encontrado un hipervínculo. O sea, esa manita blanca que lo vemos mucho cuando podemos estar navegando en internet. Pero eso es porque tiene asociado un macro. Y si yo le doy clic acá, se repiten los cálculos, ¿no? De estos cálculos se volvieron a realizar. Lo vuelvo a eliminar. Ahí ya no hay nada, pero vengo yo y le doy ejecute macro. Ahí está, me vuelve a calcular. Me vuelve a repetir las instrucciones que fueron grabadas en ese macro. Entonces no es otra cosa más que la ejecución nuevamente de las instrucciones que fueron grabadas. Por eso decía, todo lo que se pueda visualizar que se repite mucho es candidato a eh, hacerse a través de un macro. Cada vez que se necesita, pues se llama al macro y listo. Se corre el macro y ya.
¿De acuerdo? Bueno, para terminar esta clase, los quiero llevar a conocer, por decirlo de esa manera, las tripas de ese macro que acabamos de grabar. Conocerle las tripas a ese macro es decir, ir a conocer las instrucciones de programación que representan cada una de las instrucciones que yo grabé en ese macro. Para poder ver, para poder ver esas instrucciones, yo tengo que hacer lo siguiente. Voy a venir aquí a macro, perdón, a vista macros y le voy a dar ver macros. Lo selecciono, o sea, ya está seleccionado de por sí porque es el único, y le voy a dar la opción modificar. O sea, quiero ir a modificar el macro. Le doy clic ahí y se abre una ventana que me muestra cada una de las instrucciones de ese macro. Primero quiero que se fijen en esto. Aquí está el nombre de ese macro. Macro ejemplo 1. A continuación vienen 4 líneas que están como en comentario. O sea, este apóstrofe hace que las instrucciones en este lenguaje se queden como comentarios. Pero después de estos apóstrofes vienen una serie de instrucciones. Pues cada una de estas representa una acción dentro de todas las que yo hice. Vamos a ver, aquí lo moví. Cada instrucción representa una de las acciones que yo hice cuando estaba grabando el macro. Eso se hace de manera automática. Eso lo hace Excel de manera interna. Él genera el código de programación que le corresponde a cada una de las cosas que yo ejecuté allá en la práctica. Lo menos que yo quiero a veces es ver código fuente, ¿verdad? O sea, pero yo estoy diciendo que esto es lo que él generó. Estas fueron las instrucciones que él generó. Por lo tanto, estas son las instrucciones que se ejecutan cuando yo le doy clic a este botón acá. Cada vez que yo le doy ahí, se vuelven a ejecutar las instrucciones. ¿Ven? ¿Cuántas son? Son muchas. Y realmente fue un macro sencillo, ¿no? O simple, el que hicimos para grabarlo. Bajamos, más o menos son como 50 o 60 líneas escritas por el mismo Excel y que pertenecen a un lenguaje que se llama Visual Basic Applications. Aquí arriba está también Microsoft Visual Basic para aplicaciones. ¿De acuerdo? Pues esto es bien complicado pretender, o sea, si usted no es informático y no tiene la suficiente cantidad de horas invertidas para aprender un lenguaje de programación, hacer programas desde el más simple hasta algo complejo. Si usted nunca ha estado en relación de lo que es un lenguaje de programación, es bien difícil pretender avanzar con esto. ¿Por qué? Porque esto es un lenguaje diferente, es un lenguaje completo. Ahora bien, nosotros mañana, después de una demostración entre filtros avanzados y macros que voy a hacer, mañana vamos a hacer una pequeña aplicación con esto, haciendo y escribiendo las instrucciones desde cero, o sea, desde aquí. Es lo contrario de lo que hicimos ahora. Ahorita lo que nosotros hicimos fue activar la grabación desde Excel
ejecutar las acciones y al final detener la grabación. Mañana en esa aplicación no vamos a hacerlo así, sino vamos a crear los macros desde aquí para poder validar si se van vinculando con el archivo de Excel que yo tengo abierto. Y vamos a generar una aplicación que permite ingresar datos sobre clientes o proveedores o empleados hacia lo que es una hoja de datos. Una hoja de datos que va a funcionar como que fuera la base de datos de esa pantalla o de esa, pues digámoslo así, de esa parte que puede ser una empresa, ¿no? O sea, ustedes saben que en las empresas es donde se manejan los clientes, proveedores, empleados, todo eso. Pero con algo tan sencillo como venir y decirle, venga a una persona, usted le puede decir a una persona, venga y ingréseme estos datos. Use esta pantalla y usted le enseña, aunque no sepa nada de Excel la persona, pero usted le va a enseñar a operar la pantalla como tal, ¿verdad? Por ahora solamente les mostraba las tripas, ¿verdad? Del macro, pero mañana sí lo vamos a trabajar. ¿Estamos? Bueno, muchachos, yo lo dejaría hasta aquí.